Mecánica ventilatoria. Presentación correspondiente al tercer año de la licenciatura en fisioterapia de la Universidad de la República. Desde el punto de vista de la física, la mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos bajo la acción de las fuerzas partícipes. Estudia y analiza el movimiento y el reposo de estos mismos cuerpos. La mecánica ventilatoria se refiere a la expresión de las fuerzas que intervienen durante la ventilación. Más específicamente, son un conjunto de parámetros que sirven para objetivar y o explicar el comportamiento del sistema respiratorio, en este caso del paciente ventilado mecánicamente. Estos parámetros, estos datos van a ser importantes conjuntamente con otros datos obtenidos de la evaluación del paciente. Plantearemos la hipótesis o el diagnóstico kinésico referido al sistema respiratorio. En la presentación anterior tuvieron una aproximación a la ventilación mecánica y recordarán que el ventilador es un aparato que se utiliza para hacer ingresar aire a presión positiva a la vía aérea del paciente con la finalidad de que alcance los alvéolos y pueda ocurrir el intercambio gaseoso. En las unidades de cuidados intensivos de nuestro país existen diferentes marcas y modelos de ventiladores que, además de mostrar las gráficas que vieron en la presentación de ayer, también nos dan la posibilidad de medir o calcular algunos, si no todos los parámetros que veremos un poco más adelante. Por lo tanto, los ventiladores son una herramienta muy útil que nos están hablando a los pies de la cama del paciente, más bien al costado, y que nos están dando información continuamente y que sería muy útil aprender a interpretarlos al momento de trazar nuestro diagnóstico kinésico en respiratorio. Algunos conceptos. El estudio de la mecánica respiratoria es la búsqueda de un modelo que represente el comportamiento mecánico del sistema respiratorio. Este modelo debería describir cuál es la presión aplicada al sistema respiratorio que genera un flujo a través de las vías aéreas necesario para producir un incremento de volumen. La presión del sistema respiratorio más la presión muscular es igual a la resistencia por el flujo más el volumen sobre la compliance más la PIP. Una salvedad es que la presión muscular la vamos a tomar en valor absoluto y está representada con el signo negativo, ya que sabemos que la presión muscular ejercida por el diafragma, es decir, la presión ejercida por el diafragma es negativa. Como estamos frente a una ventilación mecánica, lo que va a hacer el diafragma es interactuar con el ventilador. La resistencia por el flujo representan aquí el componente resistivo de la ecuación y está sumada a el volumen sobre la compliance que representan aquí el componente elástico de esta ecuación. Y finalmente lo que vamos a sumar también es la presión positiva al final de la expiración. Dicho de otra forma, lo que representa esta ecuación es que la presión en cada momento en el sistema respiratorio tiene un componente elástico necesario para la distensión del parénquima pulmonar y un componente resistivo necesario para hacer avanzar el flujo del aire contra las resistencias de la vía aérea. El modelo bicompartimental que se pretende graficar en esa figura, en el cual se toma como compartimento central a las vías de conducción, o sea, las vías aéreas, y el compartimento periférico a todo lo que tiene que ver con el parénquima pulmonar. Vamos a correlacionar el compartimento central con el componente resistivo, es decir, la parte de la ecuación en la que se habla de resistencia por el flujo, y al compartimento periférico al componente elástico, representado en la ecuación por el término que habla de volumen sobre la compliance. Antes de comenzar a hablar y describir cada uno de los parámetros de la mecánica ventilatoria,
Recordemos que el diagnóstico en fisioterapia será la evaluación que realicemos al sistema respiratorio, ya que en este caso es lo que vamos a tratar de definir si existe alguna deficiencia, si esa deficiencia es de origen restrictivo, obstructivo o a lo mejor mixta, y para eso utilizaremos el cruce de datos obtenidos. Entre ellos va a estar la mecánica ventilatoria, los parámetros de mecánica ventilatoria que vamos a medir conjuntamente con datos objetivos también, como lo son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación, la ocultación, entre otros. La compliance, que es el tema que nos va a ocupar en esta parte de la presentación, es la relación que existe entre el cambio de volumen de un gas y el incremento de presión para producir ese cambio de volumen. La complacencia dinámica se calcula a partir del cambio de presión que ocurre durante la insuflación de un volumen conocido, de acuerdo a la fórmula de volumen corriente sobre presión máxima menos PIB. Esta complacencia dinámica es un índice global que se refiere a la resistencia aparente del circuito ventilatorio y que no hace distinción entre sus componentes elásticos o resistivos. La complacencia estática es igual al cambio necesario al cambio de presión, es decir, al delta P, para poder producir un cambio de volumen determinado. El cálculo toma en cuenta la complacencia del circuito del respirador, o sea que tanto la complacencia como la resistencia son parámetros de mecánica respiratoria que están en relación con el volumen pulmonar en el cual fueron medidos. O sea que la importancia es que al momento de interpretar los resultados, la disminución de complacencia o de la compliance puede estar determinada por una deficiencia de tipo restrictivo, aunque no es la única situación en la cual nos podemos encontrar con la disminución de este parámetro. Es necesario también aclarar que la diferencia entre las dos compliances debería estar en el entorno del 20%. Resistencia es la relación entre el delta P, la diferencia de presión, sobre el flujo. A medida que aumenta el flujo, la resistencia de las vías aéreas también aumenta. Se expresa en centímetros de agua y es dependiente del volumen pulmonar, así como generalmente se puede decir que a medida que aumenta el volumen pulmonar disminuye la resistencia de las vías aéreas. Los aumentos de la resistencia pueden ser ocasionados por eventos que causan deficiencias o por mala configuración de los parámetros de la ventilación. Pueden además ser interpretados en las gráficas del ventilador o por una medición directa en el cálculo. La resistencia expiratoria evalúa las características resistivas de la vía aérea durante la expiración. La resistencia inspiratoria y la expiratoria además también se pueden definir como la diferencia de presión necesaria para generar un flujo inspiratorio o expiratorio determinado. Es la expresión de la resistencia al flujo que oponen las vías aéreas, las del paciente, las artificiales y las del circuito del ventilador. Hay que agregar también que para medir la resistencia inspiratoria se necesita que la insuflación sea pasiva, es decir, que el paciente sea insuflado con un volumen tidal o un volumen corriente conocido, con una onda de flujo rectangular y con una pausa inspiratoria para que los resultados que obtengamos sean confiables. Auto-PIP. Se define auto-PIP o PIP intrínseca
como la hiperinsuflación dinámica no intencionada que ocurre durante la ventilación mecánica. Cuando el intervalo de tiempo entre ciclos sucesivos es insuficiente para restablecer el equilibrio del sistema respiratorio, podemos estar frente al fenómeno de autopip. Es decir, se origina cuando el flujo expiratorio no cesa antes de que el ventilador inicie el próximo ciclo ventilatorio. Es decir, cuando el flujo expiratorio no vuelve a la línea de base y puede ocasionar atrapamiento de aire. También vamos a ver que puede predisponer al paciente a riesgo de injuria pulmonar por presión y puede ocasionar también caída en el gasto cardíaco, así como hipotensión. Con algunos ventiladores es posible medirlo directamente. Con algunos ventiladores la medición de autopip se realiza mediante una maniobra estática. El paciente debe permanecer en ventilación controlada, es decir, una ventilación controlada por volumen o por presión. Y como los esfuerzos inspiratorios o expiratorios pueden alterar la medición, si el paciente está alerta, deberíamos instruirlo para que permanezca relajado durante la maniobra. Una salvedad que me gustaría aclarar es que la presencia de autopip puede estar relacionada a la presencia de deficiencias o al mal seteo de los parámetros del ventilador. Cuando el paciente interactúa con el ventilador y seteamos mal los parámetros, podemos estar frente a la presencia de asincronías que pueden determinar o derivar, mejor dicho, en la presencia de autopip. En la imagen que aparece en la presentación estamos frente a una gráfica de flujo en función de tiempo, que es una de las que generalmente estamos viendo en la pantalla del ventilador, en la que se observa que esté señalado que el flujo expiratorio no vuelve a cero. Ahí nos está marcando la presencia de autopip. Nos muestra que el tiempo expiratorio es un tiempo insuficiente. Aquí se grafica claramente que el tiempo expiratorio no es suficiente. Volumen atrapado. Se denomina volumen atrapado a la cantidad de aire que queda dentro de los pulmones debido a una hiperinsuflación pulmonar dinámica no intencionada que ocurre durante la ventilación mecánica cuando el intervalo de tiempo entre los ciclos ventilatorios sucesivos es insuficiente para restablecer la posición de equilibrio del sistema respiratorio. El volumen atrapado se puede medir cuando existe sospecha de su presencia o se haya comprobado autopip. No es medible en todos los tipos de ventiladores que están en el mercado. En algunos sí, y se realiza en modos controlados por volumen o por presión. Y si el paciente está reactivo o consciente, le pedimos que trate de intervenir lo menos posible durante la maniobra. La imagen que se ve en la presentación corresponde a la ventana de la prueba de volumen atrapado en un tipo de ventilador específico, una vez finalizada la prueba. P01 o presión de oclusión. La P01 es una medida de la mecánica ventilatoria que nos mide la presión más negativa que el paciente puede generar contra un sistema cerrado durante los primeros 100 milisegundos de un esfuerzo espontáneo. Recordemos que el ventilador mecánico es un generador de flujo que consta de 2 válvulas controladas por un microprocesador. En realidad cuenta con más válvulas, pero 2 de ellas son la inspiratoria y la expiratoria, que en este caso van a ser las que nos van a importar, ya que son las que se encargan de, mediante su apertura y su cierre,
de controlar el inicio y el fin de las fases ventilatorias, o sea, de la fase inspiratoria y de la fase expiratoria. Se ha demostrado que la presión de oclusión de la vía aérea, es decir, esta medida de P sub 0,1, se correlaciona con la actividad del nervio frénico y se considera como una medida del impulso respiratorio. Es indicativa de la cantidad de actividad neural que está impulsando el movimiento del diafragma. El punto de corte, o sea, su rango normal, difiere en diferentes bibliografías. En algunas de ellas está entre 2 y 4 centímetros de agua. Como ya dijimos, es un índice de la activación neuromuscular del sistema respiratorio y puede ser útil para ajustar el nivel de soporte ventilatorio por su relación con el esfuerzo inspiratorio. El procedimiento de la maniobra en algunos ventiladores es que una vez que le damos a aceptar, el respirador analiza el ciclo respiratorio durante 2 ciclos, identifica la inspiración y la expiración, y una vez que se realiza la última expiración, ocluye la válvula inspiratoria y queda abierta la expiratoria. La presión de oclusión es una herramienta útil para evaluar la actividad del centro respiratorio en pacientes con ventilación mecánica. Puede ser utilizada también para detectar niveles excesivos o insuficientes de soporte inspiratorio durante el paso de la ventilación controlada o asistida. Y también se utiliza como un índice para predecir éxito o fracaso en el destete o la desvinculación del ventilador mecánico. Presión inspiratoria máxima. La presión inspiratoria máxima o Pmax es un índice que evalúa la capacidad contráctil máxima que poseen los músculos inspiratorios, en realidad el diafragma. No es solamente un reflejo de función de los músculos respiratorios, sino que también puede estar afectado por alteraciones que ocurran en cualquier punto de la génesis de la contracción muscular. Del sistema nervioso central, las vías de conducción, las uniones neuromusculares o la situación mecánica del músculo o los receptores periféricos, entre otros. Son valores esperables, valores que se encuentran dentro del rango de entre 20 y 30 centímetros de agua. Esto está expresado en valor absoluto, ya que como sabemos, al ser un esfuerzo, una presión muscular, o sea, una presión que realiza el diafragma, es negativa. Durante la maniobra en la que se realiza la prueba, el ventilador ocluye la válvula inspiratoria durante 20 segundos, quedando abierta la válvula expiratoria. Esto permite que la expiración sea libre, pero durante la inspiración el paciente se encuentra demandando aire en un sistema casi cerrado. Genera una presión dentro del circuito, una presión negativa, a medida que va aumentando la magnitud del esfuerzo del paciente. Durante esos 20 segundos se computa la presión negativa máxima que el paciente es capaz de generar. En los ventiladores que permiten la medición de esta prueba, de este parámetro, se encuentra habilitada en los modos espontáneos y de presión de soporte. Su importancia radica en que es tomado como un predictor de éxito o fracaso de la desvinculación de la ventilación mecánica. En definitiva, lo que esta presentación intentó es hacer una breve descripción de la mecánica ventilatoria, de estos parámetros. Cabe destacar que no todos pueden llegar a estar
o pueden llegar a ser evaluables en todos los tipos de ventiladores que están en las unidades de cuidados intensivos en las que nos vamos a estar desempeñando, que su utilidad es colaborar con el diagnóstico kinésico, o sea, que vamos a utilizarlas como una forma de evaluación. Algunas van a ser detectables o intuidas por la observación de las gráficas, otras deberán ser medidas de forma puntual, y que es deber del fisioterapeuta saber interpretarlas para poder realizar un correcto diagnóstico en fisioterapia en el sistema respiratorio, es decir, para poder detectar si existen deficiencias restrictivas, obstructivas o mixtas, o si no estamos ante la presencia de ninguna, o también como predictores de éxito o fracaso de la desvinculación del paciente con el ventilador mecánico.